te curaré las obras de tu mesa. Las palabras, pronunciadas con la voz tranquila pero clara de una niña de 13 años, flotaban en el aire del vasto estudio, revestido de madera oscura y cuero. Estaban tan fuera de lugar en este reino de silenciosa riqueza que por un instante pareció como si nadie las hubiera pronunciado. Era como si una corriente de aire hubiera agitado las viejas páginas de uno de los miles de volúmenes que se alineaban en ordenadas filas en los estantes, desde el suelo hasta el techo. La primera en recobrar el sentido fue una enfermera con bata blanca almidonada, una mujer de mediana edad con rostro severo y permanentemente insatisfecho. Jadeó, se llevó la mano a la boca y dio un paso hacia el invitado inesperado. El mayordomo, un hombre alto y delgado llamado Iván, se quedó paralizado ante la puerta por la que aparentemente se había colado el granuja. Su rostro, habitualmente impasible, como el de una figura de cera, estaba distorsionado por una mueca de disgusto. Pero el hombre al que iba dirigida esta audaz propuesta no se movió. Alasdair Blackwood, dueño de la casa, señor de un imperio financiero y prisionero de su propio cuerpo, estaba sentado en su silla de ruedas de alta tecnología junto al enorme ventanal que daba a un jardín bien cuidado, pero sin vida. Una costosa manta de cachemira yacía sobre su regazo y sus manos descansaban flácidas sobre los reposabrazos. Solo los ojos vivían en ese rostro, como una máscara antigua, ojos fríos y grises en los que se congelaban el aburrimiento y el desprecio por el mundo entero. Finalmente, un sonido rompió el silencio. No era un grito ni una orden, era una risa seca y estridente, llena de veneno y superioridad. Llenó la habitación, rebotando en los lomos de los libros y la superficie pulida de la mesa. La enfermera y el mayordomo se relajaron al instante, adoptando el humor de su amo. «¿Qué dijiste, niña?», graznó Blackwood mientras la risa se calmaba. Giró la cabeza y la silla giró silenciosamente, dirigiendo su mirada directamente a la chica. «Dilo otra vez, quiero disfrutarlo otra vez». La chica no se inmutó, se irguió, delgada, con un vestido andrajoso que le quedaba un poco grande. Llevaba el pelo oscuro, recogido en una sencilla coleta, y su rostro serio estaba enmarcado por unos ojos grandes y atentos. No parecía asustada, más bien paciente. «Dije que lo curaría, señor Blackwood», repitió con voz serena. «A cambio, solo pido lo que sobra después de sus almuerzos y cenas, comida para mi familia. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Blackwood volvió a reír, pero esta vez fue más breve y más furioso. Saludó a sus sirvientes con la cabeza. «¿Oyes eso? ¿Oyes a esa mendiga? No solo pide limosna, te propone un trato. Menuda empresa». Ladeó la cabeza, observándola de pies a cabeza. «¿De dónde has salido? ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «La puerta de la cocina no estaba cerrada con llave», respondió la chica con sencillez. «Me llamo Amaya». «Amaya», dijo arrastrando las palabras, sintiendo el nombre como vino barato. «¿Y qué te hizo pensar, Amaya, que podías hacer lo que los mejores médicos del mundo no pudieron?» La gente a la que les pagué sumas millonarias se encogió de hombros. Trajeron equipos que valían millones, examinaron cada nervio, cada músculo, y todos llegaron a la misma conclusión: es incurable. ¿Y tú? ¿Vienes de un patio trasero y vas a hacer un milagro por un plato de sopa? Su voz destilaba sarcasmo. La enfermera resopló, tapándose la boca con la mano. El mayordomo Iván dio un paso al frente. «Señor Blackwood, déjeme sacarla y llame a la policía. Esta es una intrusión inaceptable». «No, espera, Iván», lo interrumpió el millonario. «Estoy aburrido. Entretenme, Amaya. Dime, ¿cómo me vas a tratar? ¿Con hechizos? ¿Con infusiones? ¿Quizás bailes una danza ritual?» Amaya guardó silencio, con la mirada fija en el rostro de Blackwood. Parecía no oír sus burlas, estudiando algo visible solo para ella. Su intensidad empezaba a irritarle. La diversión se desvanecía, dando paso a la ira habitual. «¿Qué miras?», ladró.
Responde cuando te hablen, o solo tienes el valor de hablar y no tienes palabras. Tienes mucho miedo, dijo en voz baja. Blackwood se quedó paralizado y la sonrisa burlona desapareció de sus labios. ¿Qué? Dices que te has resignado, que no te importa, pero es mentira. Cada noche te despiertas con miedo, sueñas que te ahogas, pero no puedes mover ni un brazo ni una pierna. No es la muerte lo que te asusta, es la impotencia. El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez era denso, opresivo. La enfermera y el mayordomo intercambiaron miradas asustadas. Las palabras de la chica eran demasiado precisas, demasiado personales. Blackwood la miró durante un largo rato y sus ojos grises se convirtieron en 2 trozos de hielo. ¿Has estado leyendo periódicos baratos, chica? ¿Crees que eres la primera que intenta hacerse la psicóloga? He conocido a docenas de tipos tan listos. Todos dicen lo mismo: miedo, aceptación, conflicto interno. Mentiras. Mi cuerpo es un mecanismo roto y ninguna conversación sincera lo arreglará. Estoy completamente tranquila y hace tiempo que acepté mi destino. Dijo la última frase con énfasis, mirándola fijamente, intentando aplastarla con su inquebrantable confianza. Esperaba ver confusión y derrota en sus ojos, pero en cambio solo vio una sombra de compasión. Amaya dio un pequeño paso hacia adelante. Eso no es verdad, dijo casi en un susurro, pero sus palabras resonaron en el silencio de la oficina como un gong. ¿Qué dijiste?, sisió Blackwood. No es cierto, repitió un poco más alto, sin apartar la mirada. Cuando mientes sobre lo tranquilo que estás, el dedo meñique del pie izquierdo se contrae. Solo un poquito, no se ve bajo la manta, pero se contrae. Cada vez que mientes sobre cómo te sientes. El mundo se detuvo. El mayordomo Iván se quedó paralizado, boquiabierto. La enfermera, instintivamente, miró las piernas inmóviles de su paciente ocultas bajo una costosa cachemira. Pero lo más terrible estaba sucediendo en el rostro de Alasdair Blackwood. Por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron de par en par con un terror animal y primario. Era la reacción de un hombre que había visto un fantasma a plena luz del día. Un hombre cuyo secreto más profundo y vergonzoso, que nadie conocía, ni siquiera él mismo, había sido repentinamente sacado a la luz por una insolente chica de la calle. No podía saberlo, nadie podía. Los médicos nunca se lo dijeron. Él mismo no lo sentía. Era imposible. Pero la expresión de su rostro, su confianza tranquila y triste, decían lo contrario. El horror en su rostro duró solo un instante. Luego, su ninguno. Su rostro adoptó una expresión de furia gélida y concentrada. No gritó ni maldijo. Se calmó de forma aterradora. Iván. Su voz era tranquila, pero cortante como un bisturí. Fuera, los dos, el mayordomo y la enfermera, sin atreverse a levantar la vista, salieron casi corriendo de la oficina, cerrando la puerta herméticamente tras ellos. Solo Alasdair Blackwood contempló el vacío que se extendía ante él durante un largo instante. La humillación, aguda y abrasadora como el ácido, corría por sus venas. Esta chica, esta mendiga, no solo lo había desafiado. Había mirado en esa grieta oscura y vergonzosa de su alma que había tapiado años atrás y había sacado a la luz su miedo más profundo. No el miedo a la muerte, sino el miedo a ser descubierto. Cogió el teléfono especial que estaba en la mesa junto a su silla. Presionó el botón de marcación rápida. «Te escucho, Alasdair Borisovich», dijo al otro lado de la línea la voz seca y profesional de su jefe de seguridad, un ex coronel de seguridad del estado llamado Orlov. «Orlov», suspiró Blackwood con la voz llena de rabia contenida. Tenía una invitada, una chica de unos 13 años. Se llama Amaya. Desconozco su apellido. Vive en algún barrio obrero del sur de la ciudad. Te entiendo. Encontrarla. Encuéntrala, sisió Blackwood. Encuéntrala, a su familia, a su perro, a su muñeca favorita. Necesito saberlo todo. Dónde viven, dónde trabajan,
dónde estudian, qué respiran. Y cuando los encuentres, bórralos. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Orlov estaba acostumbrado a recibir órdenes de todo tipo, pero esta era inusual. ¿Borrar?, preguntó con voz apagada. Explícame la tarea. Me entiendes perfectamente, espetó Blackwood. Quiero que se arrepientan del día en que nacieron, que la tierra arda bajo sus pies, una orden de desalojo, problemas laborales para sus padres, inspecciones de todas las autoridades posibles. Los quiero en la calle, sin dinero, sin amigos y sin esperanza. Quiero que esa pequeña bruja se arrastre hasta mí de rodillas, suplicando perdón. Hazlo. Rápido y brutalmente. Se hará, Alastair Borisovich. Blackwood colgó de golpe. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero por dentro rugía de rabia. Se vengaría. Le mostraría a esta advenediza lo que significaba desafiar a Alastair Blackwood. La aplastaría como un insecto y olvidaría. Pero en lo más profundo de su mente, donde el miedo gélido se había instalado tras sus palabras, sabía que jamás lo olvidaría. El primer golpe llegó 2 días después. Era un largo sobre del gobierno metido con naturalidad en la ranura de un viejo buzón. La madre de Amaya, Elena, había regresado de una jornada dura en la fábrica textil, cansada y agotada. Al ver el sello oficial en el sobre, sintió un escalofrío de ansiedad que le resultaba familiar. En su círculo, lo sabían. Las buenas cartas no vienen del Estado. Abrió el sobre con manos temblorosas allí mismo, en el rellano. Amaya, al oír los pasos de su madre, salió de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Vio que el rostro de Elena palidecía, como el papel que tenía en las manos. «Mamá, ¿qué pasa?». Elena le entregó el papel en silencio. Amaya lo tomó. Las líneas secas e implacables del aviso oficial danzaron ante sus ojos. En relación con las infracciones identificadas de las normas de mantenimiento del parque de viviendas municipales, incumplimiento de las normas sanitarias, la existencia de atrasos en el pago de servicios públicos. Se le ordena a usted y a su familia que desalojen la vivienda que ocupan en un plazo de 14 días. Pero no es cierto, susurró Elena apoyándose en la pared. No tenemos ninguna deuda. Pago el mismo día que recibo mi sueldo. ¿Y qué infracciones? Estamos limpios. Amaya leyó y releyó. Una deuda de 72 kopecks, supuestamente contraída hacía 3 años. Una queja de los vecinos por ruidos que nunca se produjeron. Lo entendió todo. No fue un error. Fue un golpe bien dirigido y calculado. Es él, dijo en voz baja. ¿Quién es él? Elena miró a su hija con expresión incomprensiva y asustada. Ese hombre, el señor Blackwood. El miedo en los ojos de la madre fue reemplazado por ira y desconcierto. Amaya, ¿de qué hablas? ¿Qué tiene que ver Blackwood con esto? ¿Otra vez estabas ahí? Te dije que no. ¿Qué has hecho? Le acabo de decir la verdad, mamá, y no le gusta la verdad. Esa noche no había paz en su pequeña casa. Elena corría por la cocina, revisando recibos, intentando llamar a la empresa administradora, pero solo recibía pitidos cortos. La desesperación la envolvía como una manta pesada. 14 días, 2 semanas para acabar en la calle. Al día siguiente llegó el segundo golpe. Elena fue llamada por el capataz de la tienda, el hombre que la había felicitado por haber superado el plan hacía una semana. «Lena, el problema es», empezó, apartando la mirada con torpeza. «Ha habido una queja sobre ti. Supuestamente estás metiendo productos defectuosos en el lote general». «¿Qué?», jadeó Elena. «Piotr Semyonovich, ¿sabes? Llevo 20 años en la fábrica y nunca he tenido una sola queja. Esto es un error». «Puede que sea un error», suspiró. «Pero la señal vino de arriba. ¿Entiendes? Ordenaron una investigación. Así que por ahora tenemos que suspenderte del trabajo. Sin sueldo, por supuesto, mientras dure la investigación». Lo dijo con evidente arrepentimiento, pero Elena vio miedo en sus ojos. Tenía miedo de perder su trabajo. Salió de su oficina con las piernas entumecidas, despedida, sin sueldo, con una orden de desalojo en la mano,
Era el fin. Cuando se lo contó a Amaya esa noche, completamente destrozada, la niña no lloró. Su rostro se tornó severo, casi adulto. Se sentó a la mesa, con la barbilla apoyada en la mano, y se quedó mirando fijamente un punto. Un fuego frío ardía en sus ojos oscuros. No se sentía culpable, sentía furia y responsabilidad. Ella había empezado este desastre y ahora tenía que arreglarlo. El tercer golpe le fue directamente a ella. Al día siguiente, durante la clase de literatura, la puerta del aula se abrió y la directora apareció en el umbral, acompañada de dos mujeres con trajes grises formales. «Amaya Romanova», dijo la directora con tono formal, «ven con nosotras». Sus compañeros la miraron con curiosidad. Amaya fue llevada a la oficina del director, donde las mujeres se presentaron como inspectoras de servicios de menores. «Amaya», empezó uno de ellos con voz aduladora y desagradable, «hemos recibido información sobre una situación desfavorable en tu familia. Le hicieron preguntas, una más humillante que la otra. ¿Tenía suficiente comida en casa? ¿Era su madre maltratadora? ¿Por qué llevaba una chaqueta vieja y remendada? ¿Su madre la obligaba a mendigar?». Amaya respondió con calma y monosílabos, mirando directamente a los ojos a quien le hablaba. Comprendió que se trataba de una actuación, que todas sus preguntas y suspiros compasivos formaban parte de un plan cruel. Solo había un objetivo: quebrarla, intimidarla, hacerla sentir sucia, culpable, defectuosa. También hemos recibido información de que ha estado faltando a la escuela y visitando una casa de dudosa reputación, añadió la segunda mujer mirando sus papeles. La casa de un tal ciudadano Blackwood. ¿Puede comentar al respecto? Amaya guardó silencio. No les iba a explicar nada. Su silencio podría no ser interpretado a su favor, dijo el primero con tono admonitorio. Nos veremos obligados a someter a su familia a un control especial. Cuando finalmente la liberaron, caminaba por el pasillo de la escuela como si estuviera a punto de ser descubierta. Los rumores ya se habían extendido. La gente la observaba, susurraba a sus espaldas. Ya no era solo una chica tranquila de un barrio pobre. Era un problema, una paria. Al regresar a casa encontró a su madre llorando. Ya había recibido una llamada de la escuela. Fue la gota que colmó el vaso. «¿Qué has hecho, Amaya?», sollozó Elena, retorciéndose las manos. «¿Qué vamos a hacer ahora? Nos echarán a la calle, me han despedido y ahora también quieren alejarte de mí. ¿Por qué te involucraste con este hombre?». Amaya se acercó y abrazó fuertemente a su madre. «No llores, mamá. Por favor, no llores. Yo lo arreglaré todo». «¿Cómo?», sollozó Elena. «¿Cómo arreglarás esto? Él es todopoderoso y nosotros no somos nadie. Nos destruirá». «No», dijo Amaya con firmeza, con una firmeza en su voz que el propio Blackwood habría envidiado. «Se cree todopoderoso porque tiene dinero y poder, pero está enfermo. Su enfermedad es una mentira. Y yo sé cómo curarla. Ya no se trata de comida, se trata de nosotros». Se apartó de su madre y miró por la ventana hacia los tejados grises de su barrio condenado. La batalla había comenzado. Blackwood había atacado, directo, brutal y doloroso. Había demostrado su fuerza. Ahora era su turno y sabía por dónde empezar. Tenía que encontrar la causa de su enfermedad, no la que constaba en su historial médico, sino la verdadera, la que le hacía temblar el dedo meñique del pie al mentir. Al día siguiente, Amaya no fue a la escuela. Las súplicas de su madre, sus lágrimas y sus ruegos para que dejara las cosas como estaban no surtieron efecto. La niña miró el rostro lloroso de Elena y sintió una fría y dura certeza crecer en su interior en lugar de miedo. Retirarse ahora significaría admitir la derrota, permitir que Blackwood los pisoteara y sentirse víctima el resto de su vida. «Eso es lo que quiere, mamá», dijo Amaya en voz baja pero con firmeza, dándole a su madre un vaso de agua. «Quiere que tengamos miedo, que lloremos y nos rindamos. Eso es lo que hacen los abusadores, tengan la edad que tengan, 13 o 70. Si les muestras miedo, ganan». «Pero no es solo un abusón, Amaya». Elena dejó su vaso con las manos temblorosas.
Es un hombre poderoso. Ya me ha quitado el trabajo. Nos va a echar de casa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Te va a alejar de mí? No lo hará, espetó Amaya, porque descubriré lo que más teme, más que los servicios sociales y la policía, descubriré sus propias mentiras. Se puso su vieja chaqueta, cogió su mochila escolar vacía y besó a su madre en la mejilla. Voy a la biblioteca. Llegaré tarde. No te preocupes. Su camino no la condujo a la pequeña biblioteca del distrito con sus libros infantiles, sino a la biblioteca central de la ciudad, un enorme y antiguo edificio con columnas donde se guardaban archivos y hemerotecas del último medio siglo. Era el único lugar donde se podía acceder gratuitamente al pasado. Tras el mostrador estaba sentada una mujer severa de unos 60 años, con un peinado alto y gafas con cadena. Se llamaba Tamara Petrovna. Observó a Amaya con desaprobación. La sala de lectura para adultos está en el segundo piso. La sección infantil está a la izquierda, dijo apretando los dientes, sin levantar la vista de las fichas. Necesito una sala de lectura para adultos, respondió Amaya con calma, y acceso a un archivo de periódico electrónico. Tamara Petrovna levantó la cabeza y miró a la muchacha por encima de sus gafas con sorpresa. ¿Y qué va a buscar una persona tan joven en los archivos? ¿La historia de su bisabuelo? Estoy buscando la historia de Industrias Blackwood, respondió Amaya con la misma serenidad. Al mencionar el nombre, el rostro de la bibliotecaria cambió sutilmente, una mezcla de desprecio, curiosidad y vieja antipatía. Ella conocía el nombre, como todos los demás en el pueblo. Bueno, se encogió de hombros. Es asunto tuyo. Las computadoras están al fondo de la sala. No hagas ruido. Amaya asintió y se adentró en la enorme y silenciosa habitación que olía a papel viejo y polvo. Se sentó ante uno de los ordenadores vacíos y se detuvo un momento ordenando sus pensamientos. ¿Por dónde empezar? Era solo una niña de 13 años contra todo un imperio, pero tenía la ventaja. Blackwood no sabía que estaba investigando. Creía haberla intimidado. Empezó por algo sencillo. En la barra de búsqueda del archivo escribió Alastair Blackwood. Los resultados fueron innumerables. Artículos sobre donaciones benéficas, entrevistas sobre su ascenso al éxito, fotos con funcionarios municipales. Todo era portadas brillantes, una fachada que había construido durante décadas. Amaya las hojeó metódicamente ignorando los elogios. Buscó grietas. Ella cambió la consulta a Fundación de Industrias Blackwood. Aquí fue donde la cosa se puso interesante. La empresa no siempre había llevado su nombre. Las primeras menciones, que databan de hace casi 30 años, hablaban de una firma llamada Orlov and Blackwood. Encontró unas fotografías antiguas. Un joven y agresivo Alastair Blackwood, con una amplia sonrisa, estrechaba la mano de otro hombre, un hombre de rostro inteligente, ligeramente cansado y mirada amable. El pie de foto decía: Alastair Blackwood y Dmitry Orlov anuncian planes para desarrollar el Proyecto Norte. Dmitry Orlov. Este nombre fue clave. Amaya empezó a buscar información sobre él. Resultó que Orlov era ingeniero, un brillante estratega que había desarrollado toda la parte técnica y económica del proyecto, que prometía enormes beneficios para la ciudad y su empresa. Blackwood era la imagen de la empresa, su dinamismo y sus contactos. En los primeros artículos siempre se les mencionaba juntos. Orlov hablaba de tecnología y futuro, Blackwood de dinero y poder. Amaya abrió su cuaderno escolar y empezó a anotar fechas, creando una cronología de eventos. Su letra era pulcra, casi caligráfica. No tomó notas innecesarias, solo los hechos esenciales. Mayo, hace 32 años, se constituye Orlov and Blackwood. Enero, hace 31 años, se anuncia el Proyecto Norte. Hay gran entusiasmo en la prensa. Marzo, hace 31 años, aparecen los primeros artículos críticos. Los ambientalistas dan la voz de alarma. Los residentes de las zonas que serán demolidas protestan. Un artículo cita a Dmitry Orlov. Debemos encontrar una solución que satisfaga a todos. Las ganancias no pueden ser más importantes que las personas. Blackwood cita otra entrevista.
El progreso requiere sacrificio. Amaya sintió un escalofrío en la espalda. Ya había presenciado ese conflicto antes, lo había visto en los ojos de su madre y en la mirada gélida de Blackwood. Siguió investigando. Cuanto más se acercaba el acuerdo, menos aparecía el nombre de Orlov en los periódicos. Cada vez, con más frecuencia, Blackwood aparecía fotografiado solo o rodeado de funcionarios. Septiembre, hace 30 años. La Comisión Gubernamental aprueba el Proyecto Norte, se firma el contrato. En los documentos oficiales y en todas las fotografías de la firma solo aparece Alastair Blackwood. Amaya entró en la búsqueda. Dmitry Orlov después de septiembre. Casi no hubo resultados y entonces encontró lo que buscaba. Una nota breve y sin importancia en la sección de sucesos del periódico local, publicada 2 meses después de la firma del contrato. El titular era breve: Empresario desaparece. El artículo decía que Dmitry Orlov, cofundador de la próspera empresa Orlov and Blackwood, había desaparecido. Su coche fue encontrado cerca de una cantera abandonada a las afueras de la ciudad. Las puertas estaban abiertas, con objetos personales dentro. No había señales de forcejeo. El cuerpo nunca fue encontrado. La policía consideró la posibilidad de un accidente o suicidio debido a desacuerdos comerciales y estrés. El caso se cerró 1 año después por falta de pruebas. Amaya se recostó en su silla y respiró hondo. El aire de la habitación se sentía viciado. Ahí estaba. Esto no era solo una grieta en la fachada, era un agujero negro que se había tragado a un hombre. Ella volvió a mirar la línea de tiempo en su cuaderno. Noviembre, hace 30 años, Dmitry Orlov desaparece. Febrero, hace 29 años, Orlov and Blackwood cambia su nombre a Blackwood Industries. Alastair Blackwood es el único propietario. Todo encajó con una claridad aterradora. Blackwood no solo había engañado a su socio, se había deshecho de él. No solo le había robado su parte, sino su idea, su trabajo y quizás su vida. ¿Encontró algo interesante, detective?, dijo una voz tranquila detrás de ella. Amaya hizo una mueca. Era Tamara Petrovna. Estaba de pie junto a ella, mirando la pantalla del ordenador con una expresión que Amaya no pudo descifrar. «Solo estoy haciendo un proyecto escolar», mintió Amaya, cerrando rápidamente la ventana de noticias policiales. El bibliotecario se rió entre dientes. ¿Un proyecto escolar sobre un hombre que desapareció hace 30 años? No me hagas reír. He visto cómo trabajas. Así no se trabaja para sacar buenas notas en la escuela. Así se busca la verdad. Se dejó caer en la silla de al lado, que crujió lastimeramente. «Recuerdo esa historia», dijo en voz baja, con la mirada perdida. Todos en la ciudad murmuraban por aquel entonces. Orlov era un hombre decente, no quería demoler los barrios viejos, buscaba soluciones alternativas. Y Blackwood siempre fue un depredador. Cuando Orlov desapareció, nadie se sorprendió, pero todos tenían miedo de hablar en voz alta. Blackwood ya había empezado a comprar no solo fábricas, sino también el silencio de la gente. Amaya miró a la anciana en silencio. Por primera vez vio comprensión en los ojos de una adulta, no miedo ni lástima. «¿Para qué necesitas esto?», preguntó Tamara Petrovna. «Este hombre es peligroso. Ha arruinado la vida de mucha gente. No seas la siguiente». «Ya lo está intentando», respondió Amaya con sinceridad. «Está intentando desalojar a mi familia. Hizo que despidieran a mi madre». El rostro del bibliotecario reflejaba una profunda tristeza. «Así que nada ha cambiado. Sigue igual». Suspiró y de repente se inclinó hacia Amaya. «No puedo ayudarte mucho, pero hay algo». Los periódicos mentían mucho incluso entonces, pero también había publicaciones independientes, pequeñas que cerraron rápidamente. No están en el archivo electrónico, pero tenemos los archivos guardados, la sección de Samizdat y prensa independiente. Pregúntame mañana, quizás encuentres algo ahí que no esté en la historia oficial. Dicho esto, Tamara Petrovna se levantó y sin mirar atrás regresó a su mostrador. Amaya se sentó sola en el vasto salón. Su corazón latía con fuerza. Ya no estaba sola en esta batalla.
Tenía a su primer aliado, aunque silencioso. Abrió su cuaderno de nuevo. Esta vez no era solo una cronología, era una acusación. Rodeó con un círculo la fecha de la desaparición de Orlov con bolígrafo rojo. Luego, al final de la página, en letras grandes, escribió enfermedad. Ella lo comprendió. La parálisis de Blackwood no se debía a la vejez ni a la enfermedad. Era la parálisis del miedo. Miedo a que un día se revelara la verdad, a que la sombra de Dmitri Orlov regresara y le cobrara la deuda. Su cuerpo le había mentido, como él había mentido a otros toda su vida. Se negaba a servir a un hombre cuya alma estaba paralizada por un pecado ancestral. Amaya miró su reloj. Ya era tarde. Guardó con cuidado sus notas en el bolso, apagó el ordenador y se dirigió a la salida. Al pasar por el mostrador, captó la mirada de Tamara Petrovna. La mujer asintió levemente. Amaya le devolvió el saludo. Al salir, respiró el frío aire nocturno. La ciudad bullía de vida, las ventanas estaban iluminadas, los coches pasaban. Nadie sabía que una niña de 13 años con una chaqueta vieja acababa de desenterrar un secreto enterrado hacía 30 años. Aún no sabía qué hacer con esta verdad, pero sabía lo más importante. Había encontrado el origen de la enfermedad y ahora sabía que no era el cuerpo de Blackwood lo que necesitaba tratamiento, sino su pasado. ¿Dónde te has metido? La voz de su madre, Ana, golpeó a Amaya con fuerza en cuanto cruzó el umbral. No era fuerte, pero resonaba con miedo y cansancio, que era mucho peor. Hoy nos han dado la última advertencia. En 2 semanas, en la calle. En el trabajo me dijeron sin rodeos que escribiera una carta de renuncia, si no, encontrarían un artículo. Y tú desapareces en algún sitio hasta que anochece. ¿Acaso entiendes lo que está pasando? Amaya se quitó la chaqueta vieja en silencio. Lo entendió mejor que nadie. Por eso estuvo fuera hasta el anochecer. Estaba en la biblioteca, respondió en voz baja. ¿En la biblioteca? Ana se frotó las manos. Tienes 13 años, Amaya. Deberías estar pensando en tus lecciones, no en estos juegos peligrosos. Lo hiciste enojar, este hombre, y ahora nos está destruyendo. Desde lo más profundo de la habitación surgió una voz tranquila y chirriante. Deja al niño, Ana. El ruido no solucionará nada. La abuela Ruth estaba sentada en su vieja silla, con los pies metidos bajo una manta raída. No estaba tejiendo ni leyendo, sino simplemente mirando por la ventana las oscuras siluetas de las casas vecinas. Ruth rara vez intervenía en sus conversaciones con su madre, pero cuando lo hacía, su palabra era ley. Ana se desinfló como un globo pinchado. Se dejó caer en un taburete junto a la mesa, cubriéndose la cara con las manos. «Mamá, no sé qué hacer. Lo perderemos todo». «Hemos perdido antes, más de una vez», respondió Ruth con voz serena, sin volver la cabeza. «Y seguimos vivas. Ve a tomar un té de menta». Necesitas tranquilizarte. Y tú, finalmente se volvió hacia Amaya, con sus ojos oscuros y profundos escudriñando a su nieta. Ven aquí. Hablemos. Amaya se acercó y se sentó en la pequeña silla de madera a los pies de su abuela. La habitación olía a hierbas secas, libros viejos y algo más, vagamente antiguo y sabio. Era como la propia abuela Ruth. Tu madre tiene miedo, empezó Ruth, mirando a través de ella, no a Amaya. Y tiene razón. Este hombre, Blackwood, es como una fiera. No puedes provocarlo si no sabes cómo enjaularlo. ¿Lo sabes? Amaya meneó la cabeza. No, pero sé por qué está enfermo. Ruth asintió lentamente como si esa fuera exactamente la respuesta que estaba esperando. Dime. Y Amaya lo contó todo. Sobre su viaje a la mansión, sobre el dedo meñique tembloroso, sobre el contraataque de Blackwood, sobre el reloj de la biblioteca y sobre la desaparición de su compañero Dmitri Orlov.
Hablaba con dificultad, saltando de un tema a otro, pero la abuela no la interrumpía. Escuchaba como solo las personas mayores pueden escuchar, con todo su ser, absorbiendo no solo las palabras, sino también lo que se escondía tras ellas. Cuando Amaya terminó, dejando su cuaderno sobre la mesa con sus notas, Ruth guardó silencio un largo rato. Luego, su mano arrugada se posó sobre las páginas escritas. «Ves la cima», dijo finalmente, «pero no ves las raíces. Tu don, hija, no está en fijarte en los pequeños detalles. Mucha gente sí. Tu don está en comprender por qué suceden». Esto no se aprende en los libros, lo llevamos en la sangre. Amaya la miró sin comprender. ¿Un regalo? Nunca lo había considerado un regalo. Era más bien una maldición que le impedía vivir en paz, obligándola a ver todas las mentiras y falsedades que la rodeaban. Mi abuelo y tu bisabuelo, continuó Ruth, era un simple carpintero. Después de la guerra, vivieron en un pequeño pueblo donde el presidente, de apellido Zhukov, estaba al mando. Era de esas personas que te sonríen a la cara, pero afilan el cuchillo a tus espaldas. Un día, la comunidad recibió un gran bosque para construir casas nuevas para las familias que se apiñaban en refugios subterráneos, y el presidente Zhukov enfermó repentinamente. «Una enfermedad terrible», dijo. Tenía las piernas paralizadas, los brazos no le obedecían, estaba tendido boca arriba. Todos los documentos del bosque estaban bajo llave y no podía firmar. Decía que su mano no funcionaba. Ruth hizo una pausa y su mirada se dirigió al pasado. La gente acudía a él, le rogaba, le suplicaba. Y él solo gemía y gemía de lo infeliz que estaba. Su esposa lloraba. Los médicos se daban por vencidos. Debilidad, decían, por los nervios y el trabajo duro por el bien del pueblo. Y mientras tanto, desconocidos cerraban silenciosamente el bosque por la noche y se lo llevaban con rumbo desconocido. Todos entendían lo que pasaba, pero no podían demostrar nada. El presidente estaba enfermo. ¿Qué se podía esperar de él? ¿Y el bisabuelo? Amaya no pudo resistirse a preguntar. Y tu bisabuelo, Ignat, era un hombre observador. No creía en esta enfermedad. Empezó a visitar a Zhukov todos los días. No para regañarlo, no, para ayudarlo. Le llevaba agua, le ajustaba la almohada y simplemente se sentaba a su lado y observaba. En silencio, 1 hora, 2, día tras día. Zhukov se enfadó al principio, luego se acostumbró. E Ignat observaba. Vio cómo el presidente, quejándose de parálisis en la mano derecha, se rascaba la nariz con ella mientras dormía. Vio cómo sus piernas, inmóviles bajo la manta, se tensaban cuando un desconocido entraba en la habitación. Eran nimiedades que nadie notaba. ¿Y qué hizo? ¿Contárselo a todo el mundo? No, negó Ruth con la cabeza. Acusar a un mentiroso es darle una razón para justificarse. Empezará a retorcerse, a gritar que lo han calumniado. Una mentira teme mucho la luz directa, pero teme aún más ser acorralada y obligada a delatarse. Ignat hizo algo diferente. Una noche convenció a unos hombres para que armaran un alboroto en la calle. Gritaron: «¡Fuego! La casa del presidente está en llamas». Amaya contuvo la respiración. Lo que pasó después probablemente ya lo adivinaste. El primero en saltar de la casa fue el propio Zhukov, paralizado, en ropa interior, con un bulto lleno de sus objetos más valiosos en las manos. Saltó al porche y se quedó paralizado al ver a todo el pueblo, que lo observaba en silencio. No había fuego, solo vergüenza. Una vergüenza inmensa, abrumadora, de la que es imposible esconderse. Al día siguiente, él y su familia abandonaron la ciudad, y el bosque fue entregado a la gente. Ruth se quedó en silencio. La historia flotaba en el aire, densa y real. No era solo un cuento del pasado, era una lección. Tu Blackwood es el mismo Zhukov, dijo la abuela en voz baja, volviendo al presente. Solo la escala es diferente. El pueblo se ha convertido en una ciudad entera y el bosque en una enorme fortuna.
pero la esencia no ha cambiado. Las personas con un alma débil y una conciencia sucia a menudo buscan la salvación en dolencias físicas. Su cuerpo se convierte en una prisión donde se esconden de su pasado. Creen tanto en sus mentiras que su cuerpo empieza a seguirles la corriente. La parálisis de Blackwood es su fortaleza. Se sienta en ella, protegido del mundo entero, de la justicia, del fantasma del hombre que destruyó. Tomó el cuaderno de Amaya de la mesa y lo abrió por la última página. Allí, la palabra enfermedad estaba encerrada en un círculo rojo. «Estás buscando en el lugar equivocado», dijo Ruth. Tachó la palabra con el dedo, lenta pero seguramente. Su enfermedad es solo un síntoma, una fachada tras la que se esconde. No puedes curar su cuerpo porque no está enfermo. Tienes que destruir la fachada. Amaya se quedó mirando la palabra tachada y su mente empezó a aclararse. Toda la información, todos los hechos y fechas que había recopilado con tanto esmero, de repente empezaron a formar una imagen nueva y coherente. No se trataba de medicina, se trataba de justicia. ¿Pero cómo?, susurró. ¿Cómo destruir la fachada? Es poderoso, tiene dinero, abogados, igual que tu bisabuelo, dijo Ruth. No gritó. Eres un mentiroso. Creó una situación en la que el mentiroso se vio obligado a revelar su verdadera cara. Lo que necesitas encontrar no es una cura para Blackwood, lo que necesitas encontrar es su miedo. El mismo miedo primario que lo hizo esconderse en esa silla, el miedo a que descubrieran su crimen. Tomó el bolígrafo de la mano de Amaya y escribió otra palabra junto a la palabra tachada enfermedad. Escribía despacio, presionando, como si presionara las letras contra el papel. Pecado. La gente como Blackwood no se enferma, dijo Ruth, y su voz era como una sentencia. Están carcomidos por dentro por lo que han hecho. Sus cuerpos simplemente revelan lo que sus almas han ocultado durante mucho tiempo. Así que no busques la enfermedad, hija mía. Busca el pecado que la engendró. Encuéntralo, sácalo a la luz y la fortaleza se derrumbará sola. Amaya se quedó mirando las dos palabras en la página, enfermedad y pecado. El simple gesto de su abuela había trastocado toda su investigación. Buscaba un misterio médico, pero debería haber buscado un crimen moral. Intentaba descubrir cómo curar a un hombre, pero debería haber descubierto cómo desenmascararlo. La sabiduría de sus antepasados, transmitida a través de una sencilla historia sobre un carpintero de pueblo, resultó más poderosa que todos los artículos y documentos de archivo. Era una sabiduría basada no en hechos, sino en una profunda comprensión de la naturaleza humana, sus debilidades y vicios. Miró a su abuela. Por primera vez en semanas, el miedo, gélido y pegajoso, comenzaba a desaparecer. En su lugar, una determinación fría y clara. Ya no era una niña asustada que luchaba por un techo. Era la heredera de quienes podían ver más allá de la fachada. «Sé qué hacer», dijo Amaya, y ya no había incertidumbre infantil en su voz. Había firmeza en ella. Ruth asintió con aprobación. «Pues ve y hazlo, pero recuerda, la verdad no es un garrote con el que te golpeas la cabeza, es una llave afilada con la que necesitas abrir la cerradura correcta». Está mirando. El señor Davis, el abogado, tenía una voz monótona y sin vida, como el sonido del agua goteando en una casa vacía. No pregunta, no se queja, solo mira. Alasdair Blackwood no se movió en su silla. Solo sus ojos, la única parte de su cuerpo que permanecía completamente libre, estaban fijos en el rostro del abogado. «¿Qué buscas?», siseó. Las palabras le salían con dificultad, como si las estuviera forzando a través de una gruesa capa de algodón. Periódicos viejos, archivos, todo lo relacionado con la Fundación de Industrias Blackwood. Hice averiguaciones. Pasa horas en la biblioteca municipal. El silencio en la sala era denso y pesado. Para Davis, estos eran solo hechos, un relato seco de las acciones de una niña de 13 años. Para Blackwood, era el rugido de una avalancha que se acercaba. La niña harapienta de mirada atrevida. No había temido su poder, no se había derrumbado bajo la presión.
había rebuscado en el pasado, en el mismo pasado que él había pasado 30 años cimentando, en el que había invertido dinero y enterrado bajo los cimientos de su éxito. «Sáquenla», ordenó Blackwood. «Que se vayan. Busquen la manera». «Alastair, hemos agotado todas las vías legales», suspiró Davis. «La orden de desalojo ha sido impugnada. Servicios sociales no ha encontrado ninguna infracción. Cualquier otra presión parecería acoso flagrante. Atraería atención innecesaria». «¿Atención indeseada?». La voz de Blackwood rebosaba de rabia. «Esta chica es atención indeseada. Está acabando». Un espasmo repentino le recorrió la pierna izquierda. Lo sintió, una punzada aguda y dolorosa en el músculo de la pantorrilla, oculta bajo la costosa manta de cachemira. Se quedó paralizado, temeroso de que Davis se diera cuenta, pero el abogado estaba revisando sus papeles. «Es solo una niña», dijo Davis conciliadoramente. «¿Qué podría encontrar?» «Todo», respondió Blackwood en silencio. El silencio de la mansión era el habitual tras la marcha del abogado, pero para Blackwood era ensordecedor. Cada crujido de una tabla del suelo, cada crujido tras la puerta, parecía ahora una conspiración. Cuando la enfermera, la señora Henderson, entró a alisarle la manta, se estremeció. Sus manos, normalmente tan seguras y tranquilas, se sentían hostiles. «No toques», ladró. La mujer apartó las manos y lo miró con miedo. «Lo siento, señor. Solo quería... Sé lo que querías». Su voz se quebró. «Están todos metidos en esto. Te está pagando. ¿Cuánto? ¿Cuánto te prometió por información sobre mí?» «Señor, ¿qué chica?» «No entiendo». Pero él ya no la escuchaba. Consideró su confusión una estratagema, su miedo una farsa. La despidió ese mismo día, acusándola de incompetencia. Al día siguiente, el jardinero corrió la misma suerte, quien, en opinión de Blackwood, llevaba demasiado tiempo mirando las ventanas de su oficina. Luego, uno de los guardias, cuya conversación telefónica con su esposa le pareció sospechosa. La mansión se vaciaba, el ambiente de miedo y desconfianza se intensificaba, pero cuanta menos gente había, más fuertes se oían las voces en su cabeza. La voz de Arthur Vance, su antiguo socio, una voz que no había oído en 30 años, que ahora susurraba desde cada rincón oscuro. Su estado empeoraba. Por las noches lo atormentaban pesadillas en las que corría por un pasillo interminable, y tras él oía el crujido de periódicos viejos. Durante el día, los temblores en las piernas se hacían más frecuentes, pero aprendió a disimularlos bajo una fría calma. Admitir que su cuerpo reaccionaba al miedo equivaldría a admitir su culpa. Y no era culpable, era un ganador. Amaya hojeaba las páginas amarillentas y digitalizadas de un viejo periódico local en la tenue pantalla del ordenador de la biblioteca. El consejo de su abuela lo había cambiado todo. Ya no buscaba enfermedades raras ni toxinas exóticas. Buscaba a un hombre, Arthur Vance. Había poca información sobre él, menciones de una asociación con Blackwood, algunas fotos de la inauguración de su primera oficina. En todas las fotos, Vance sonreía, la sonrisa abierta y confiada de un hombre que creía en un futuro brillante. Junto a él, un joven Alastair Blackwood parecía un depredador. Esperando pacientemente su momento, pasó de las noticias de negocios a las columnas de sociedad y los anuncios breves. No buscaba un evento, sino su eco. Y lo encontró, no en un titular llamativo, sino en un pequeño artículo en la contraportada, publicado 6 meses después de que Blackwood se convirtiera en el único propietario de la empresa. El artículo trataba sobre un evento benéfico y la lista de invitados mencionaba a la señorita Eleanor Pine, ex asistente del conocido empresario Arthur Vance. Ex asistente. Ese fue el hilo. Una búsqueda del nombre no arrojó casi ningún resultado, ni redes sociales ni noticias. Pero en una guía telefónica vieja que la bibliotecaria le había traído del archivo, había una entrada: E. Pine. La dirección estaba al otro lado de la ciudad, en un tranquilo barrio de casas antiguas. Al día siguiente, después de la escuela, Amaya subió al autobús.
Encontró la casa indicada, pequeña, limpia, con un jardín delantero bien cuidado. Le abrió la puerta una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y una mirada cautelosa y apagada. «¿Señorita Eleanor Pine?», preguntó Amaya. «Sí», respondió la mujer, sin abrir más la puerta. «¿En qué puedo ayudarla?». «Me llamo Amaya. Estoy haciendo un proyecto escolar sobre la historia de nuestra ciudad, sobre quiénes la construyeron. Me encontré con el nombre de Arthur Vance». Al mencionar ese nombre, el rostro de la mujer se quedó petrificado. Estaba a punto de cerrar la puerta, pero Amaya volvió a hablar en voz baja y rápida. «Sé que algo le pasó, y sé que el señor Blackwood no quiere que se recuerde, pero no soy periodista. Solo quiero entender». Algo en su voz, en su desesperada seriedad, hizo que Eleanor Pine se detuviera. La miró de arriba abajo, el abrigo viejo, el rostro decidido, los ojos inteligentes y adultos. «Pase», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Olía a lavanda y polvo dentro. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. «Yo era su secretaria», comenzó Eleanor, mirando por la ventana en lugar de Amaya. «Arthur era un genio, amable, honesto, quizás demasiado honesto para este negocio. Blackwood era diferente, inteligente, implacable. Se complementaban hasta que Arthur empezó a hacer preguntas». «¿Qué preguntas?». «Sobre el dinero, sobre el trato con esa constructora». Encontró discrepancias en los informes. Creía que Blackwood no solo lo engañaba a él, sino también a los inversores y a la ciudad. Arthur estaba muy preocupado. Recogió una carpeta de documentos. La llamó su seguro. Amaya contuvo la respiración. «¿Qué pasó con esta carpeta?». Eleanor Pine meneó la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre la mesa. «No lo sé. No era el mismo la semana anterior a su desaparición. Me dijo que Blackwood lo había amenazado, no directamente. Blackwood nunca hizo nada directamente. Simplemente le dijo a Arthur: la gente que se interpone en mi camino suele tropezar y desaparecer». Y 3 días después, Arthur no se presentó a trabajar. Simplemente desapareció. Con ese archivo. «¿Fuiste a la policía?». Una sonrisa amarga apareció en el rostro de la mujer. «Claro. Me hicieron algunas preguntas, me tomaron declaración y una semana después el caso quedó cerrado. No hay delito. El señor Vance, dijeron, simplemente había decidido empezar una nueva vida. Blackwood ya había contratado a los mejores abogados y donado una gran suma al fondo de la policía. Todo había terminado. Me sugirieron amablemente que, por mi propio bien, olvidara todo el asunto. Y lo olvidé. Durante 30 años, Amaya permaneció inmóvil. Allí estaba, el pecado. Más que un simple fraude, las amenazas, la desaparición de un hombre, los documentos faltantes. Este era el núcleo, el miedo primario que había llevado a Blackwood a encogerse en su silla. Su parálisis no era una enfermedad, era una prisión que se había construido, por temor a que un día una chica como Amaya llamara a la puerta de una mujer como Eleanor Pine. La parálisis no había comenzado por casualidad. Amaya hizo cálculos mentales. Había visto en la biblioteca la fecha en que Blackwood se convirtió en el único propietario de la empresa. Era un aniversario, el aniversario de su crimen. Cada año, ese mismo día, su subconsciente, su culpa, su miedo volvían para atormentarlo hasta que finalmente paralizaban su cuerpo de verdad. Había tenido tanto miedo de ser expuesto que su cuerpo había orquestado su propia sentencia, condenándolo a la inmovilidad. «Gracias», dijo Amaya en voz baja, poniéndose de pie. «Me has ayudado mucho». Eleanor Pine la miró directamente a los ojos por primera vez. Ya no había miedo en su mirada. Había una esperanza débil, casi extinguida. «¿Qué vas a hacer, niña?». «Lo que el señor Vance no tuvo tiempo de hacer», respondió Amaya. «Sacaré a la luz su pecado». Al salir, el aire de la tarde se sentía ligero y fresco. La niebla en su cabeza se disipó. Ya no era una gatita ciega que hurgaba en puertas cerradas. Ahora tenía una llave y sabía exactamente qué cerradura debían abrir. «No está enfermo, abuela».
Es culpable. Las palabras de Amaya cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un pozo profundo. Ruth se sentó frente a él, con sus manos arrugadas, descansando tranquilamente sobre la mesa. No parecía sorprendida. Miró a su nieta con una mirada larga y pensativa que transmitía algo más que compasión, una sabiduría ancestral, lista para la acción. Ya me lo imaginaba, asintió. La podredumbre del alma siempre crece en el cuerpo si no se elimina a tiempo. ¿Qué aprendiste? Amaya les contó todo. La conversación con Eleanor Pine, la historia de Arthur Vance, el expediente desaparecido, las amenazas y cómo la parálisis de Blackwood había comenzado justo el aniversario de la desaparición de su pareja. Hablaba rápido, con vacilación, pero Ruth escuchaba pacientemente sin interrumpir y con cada palabra su rostro se tornaba severo y decidido. Cuando Amaya terminó, Ruth se quedó en silencio un minuto, mirando por la ventana los techos grises de las casas vecinas. Así que no se trata de un paciente, sino de un criminal que se ha encerrado en una jaula por miedo. Decirle la verdad es inútil. Lo negará todo hasta su último aliento. Ha vivido en una mentira demasiado tiempo. Se ha convertido en su piel. ¿Qué hacemos?, preguntó Amaya con la voz temblorosa por la tensión. Una cosa era descubrir la verdad y otra, muy distinta, hacer que el mundo la creyera. No probaremos que puede caminar, dijo Ruth lentamente con la voz endurecida. Haremos que se levante solo. Delante de todos. El poder de hombres como Blackwood reside en su nombre y en el miedo ajeno. Para derrotarlo, tendremos que arrebatárselos a ambos. Necesitamos un plan. Se sentaron a la mesa hasta bien entrada la noche. Era su consejo de guerra. La pequeña cocina se convirtió en un cuartel general, donde un adolescente y su anciana abuela urdieron una estrategia para derrocar al tirano. Primero, dijo Ruth doblando el dedo, necesitamos a los descendientes de este Arthur Vance. Su familia son la parte perjudicada. Su palabra tendrá peso. Pero, ¿cómo podemos encontrarlos? Han pasado 30 años, dijo Amaya confundida. La gente deja rastros, hija mía, respondió Ruth. Mañana por la mañana iremos a la biblioteca del pueblo, no a la del colegio, sino a la principal. Tienen un archivo de periódicos viejos. Encontraremos la esquela de su esposa. Suelen tener una lista de todos los familiares que sobreviven. Segundo, continuó, necesitamos pruebas. La palabra del exsecretario está muy bien, pero Blackwood la defenderá con los mejores abogados. Necesitamos algo que no pueda rebatir. Dijo que Arthur Vance encontró discrepancias en los estados financieros. Sí, pero la carpeta con los documentos desapareció con él. La carpeta ha desaparecido, pero las cifras siguen, sonrió Ruth con misterio. Están en los archivos de la ciudad, informes de todas las grandes empresas durante décadas. Tu abuelo, que en paz descanse, era contador. Me enseñó una cosa, las cifras no mienten, solo quienes las escriben. Pero si te fijas bien, la verdad siempre aparece entre líneas. Encontraremos los informes de Blackwood Industries de ese año, antes y después del acuerdo, y encontraremos el agujero por el que se fue el dinero. Al día siguiente, trabajaron a la perfección. En la polvorienta sala de la biblioteca, entre el olor a papel viejo, se inclinaron sobre el microfilm. Amaya, con su mirada penetrante y dedos ágiles, hojeó las películas, mientras Ruth, armada con gafas y un cuaderno, estudiaba la letra pequeña. 2 horas después, encontraron lo que buscaban. Un obituario para Margaret Vance, de 10 años. Entre los dolientes se encontraban un hijo, David Vance, y una hija, Catherine Vance. No había direcciones, pero ahora era más fácil encontrar a alguien por su nombre. Una búsqueda en la guía telefónica arrojó el número de David Vance. Vivía en otra ciudad, a un par de horas de distancia. Esa noche, Amaya marcó un número desde un teléfono público en el exterior para que no pudieran rastrear la llamada. Ruth estaba a su lado, apretándole el hombro para tranquilizarla. «Hola», respondió una voz masculina cansada. «Señor David Vance». El corazón de Amaya latía tan fuerte que creyó oírlo al otro lado de la línea. «¿Sí? ¿Quién es este?» «Me llamo Amaya. Llamo por tu padre, Arthur Vance».
Hubo un silencio largo y pesado. Escuche, dijo finalmente el hombre con frialdad. Si es otro periodista hurgando entre trapos sucios... No, interrumpió Amaya con firmeza. No soy periodista. Sé que tu padre no te abandonó. Reunió un archivo de documentos que llamó su seguro. Se escuchó una fuerte inhalación al otro lado de la línea. ¿Cómo lo sabes? La voz de David Vance cambió. La armadura de frío se quebró. Me lo contó su secretaria. También sé que Alastair Blackwood lo amenazó. Tu padre iba a exponer su fraude. No desapareció. Lo obligaron a desaparecer. David guardó silencio. Solo se oía su respiración agitada. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, y había una esperanza desesperada en su voz. Necesito tu ayuda, respondió Amaya, para restaurar la justicia. La siguiente parada fue el archivo municipal. Pasaron 2 días allí, revisando abarrotadas carpetas de informes financieros. Era un trabajo minucioso y agotador, pero Ruth, como un sabueso tras un rastro, sabía qué buscar. Le explicó los fundamentos de la contabilidad a Amaya, le mostró cómo debía coincidir una cifra con otra, dónde buscar empresas fantasma y gastos sin explicación. Y lo encontraron. Al tercer día, mientras revisaba los informes trimestrales inmediatamente después de la desaparición de Vance, Amaya notó un pago cuantioso. Se había contabilizado como honorarios de consultoría a una oscura firma registrada en el extranjero. La cantidad coincidía casi exactamente con las ganancias que Arthur Vance, según Blackwood, había ocultado a los inversores. Ruth hizo algunas llamadas a sus antiguos contactos y en menos de una hora se enteró de que la empresa fantasma había sido liquidada una semana después de recibir el dinero. Su único fundador era un hombre cuyo apellido era el de soltera de la madre de Alastair Blackwood. «Te pillé», susurró Ruth, reclinándose en su silla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de triunfo. «Ahí está. La prueba irrefutable. Hicieron copias de todos los documentos. Ahora lo tenían todo. Motivo, testigos y pruebas. Quedaba la última parte, la más importante del plan. Debemos encender la luz ahora, dijo Ruth esa noche al regresar a casa. Este hombre teme más a la publicidad que a la cárcel. Su pecado debe ser expuesto al mundo. Tomó el periódico y marcó con un círculo el número de teléfono del medio de comunicación más famoso de la ciudad. Luego buscó la comisaría en la guía. Los llamarás, Amaya, desde el mismo teléfono, anónimamente. Les dirás que mañana a las 3 hay un evento en la mansión de Alastair Blackwood que no querrán perderse. Les dirás que se trata de una cura milagrosa y de la revelación de un crimen ocurrido hace 30 años. Sin detalles, solo intriga. Vendrán. A los periodistas les encantan este tipo de historias. Y donde van los periodistas, la policía también se ve obligada a ir. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Amaya, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y nosotras, hija mía, Ruth miró a su nieta con una sonrisa tierna y feroz. Iremos a casa del señor Blackwood para realizar nuestra última sesión de sanación. El plan estaba listo, era audaz, peligroso y brillante en su simplicidad. No iban a irrumpir, gritar ni acusar. Iban a venir en paz, poner las cartas sobre la mesa y observar con calma cómo la bestia acorralada rompía los barrotes de su propia jaula. La trampa estaba tendida, solo quedaba esperar a que cayera. Exactamente a las 3 menos cuarto, la pesada puerta de roble de la mansión se abrió. Amaya y Ruth estaban en el umbral. Las recibió el mayordomo, cuyo rostro era una máscara impenetrable, pero cuyos ojos estaban llenos de un desprecio apenas disimulado. «El señor Blackwood le espera en el salón», dijo apretando los dientes, haciéndose a un lado. «Su abogado y su médico también están presentes, como usted solicitó». No preguntó, era su condición, transmitida por su secretaria esa mañana, la condición de la última sesión. La sala los recibió con un silencio pesado y opresivo.
Aleister Blackwood estaba sentado en su silla motorizada en el centro de la habitación, cubierto con una manta. Junto a él, en una silla formal, estaba sentado su abogado, un hombre con rostro depredador y un traje caro. Un poco más lejos, junto a la ventana, el Dr. Armstrong, el médico personal de Blackwood, se balanceaba nerviosamente de un pie a otro. «Ah, aquí vienen nuestros sanadores». La voz de Blackwood estaba llena de venenoso sarcasmo. «Has venido a mostrarle al mundo tu último milagro. Espero que esta vez lo hagas mejor. Mis piernas aún no han sentido tu magia». Ruth dio un paso adelante. Estaba tan tranquila como un lago en un día sin viento. «No vinimos a atenderlo, señor Blackwood. Vinimos a hablar sobre la causa de su enfermedad». «¿Y el motivo?», rió el abogado, uniéndose a la conversación. «Los mejores especialistas ya lo han establecido. Es un trastorno neurológico poco común. No entiendo por qué mi cliente accedió a este circo». «Porque en el fondo sabe que tenemos razón», dijo Amaya en voz baja pero clara. Sostenía una carpeta delgada en las manos. «Su enfermedad, señor Blackwood, no es neurológica, es miedo». Blackwood se rió a carcajadas, con una risa seca y estridente que no le llegó a los ojos. ¿Miedo? Chica, construí un imperio. Desayuné gente mucho más aterradora que tú y tu abuela adivina. ¿De qué debería tener miedo? «La verdad», dijo Ruth. Se acercó a una mesita y puso varias hojas de papel encima. Eran copias que habían hecho en los archivos. Hace 30 años, su socio, Arthur Vance, iba a exponer su fraude financiero. Preparó documentos que demostraban que había defraudado a inversores por una cantidad enorme, pero no tuvo tiempo. Desapareció. El abogado saltó. «Esto es indignante. ¿Te atreves a acusar al señor Blackwood de...?» «Siéntate, Mortimer», ordenó Blackwood con frialdad. Mantenía la mirada fija en Ruth. «Deja que terminen. Esto se está poniendo raro». Justo después de su desaparición, continuó Amaya, como si no hubiera notado el comentario del abogado, se realizó una transferencia desde las cuentas de su empresa, una transferencia muy grande, a la cuenta de una empresa fantasma en el extranjero. Aquí tiene una copia de la orden de pago. Colocó otra hoja encima de las otras. Esta empresa se registró con el apellido de soltera de su difunta madre y se liquidó una semana después de recibir el dinero. El dinero simplemente desapareció, al igual que Arthur Vance. El silencio invadió la sala. Incluso el abogado guardó silencio, mirando los papeles. El doctor Armstrong permaneció inmóvil junto a la ventana. «Son falsificaciones», susurró finalmente Blackwood. Su rostro se había puesto pálido. «Imitaciones baratas. No puedes probar nada». «No hace falta», dijo Ruth encogiéndose de hombros. «Solo te explicamos la naturaleza de tu enfermedad. Llevas 30 años viviendo con este pecado. Has construido tu vida sobre mentiras y quizás sangre. Creíste haberlo olvidado todo, pero tu cuerpo lo recuerda». Amaya dio otro paso adelante, su voz suave y despiadada. «Tu parálisis comenzó hace exactamente 10 años, el 21 de mayo, el aniversario de la desaparición de Arthur Vance. No es casualidad, es tu alma intentando mantenerte en el mismo sitio para que no puedas escapar de lo que has hecho. Tu cuerpo se convirtió en tu prisión mucho antes de que las autoridades pudieran encerrarte. Cada año, ese día, tu miedo se vuelve tan fuerte que te paraliza. Primero durante una hora, luego durante un día, y luego simplemente no te suelta. «Cállense», siseó Blackwood. Sus dedos se aferraron a los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El dedo meñique de su pie izquierdo, oculto bajo la manta, empezó a contraerse espasmódicamente. «Cállense los dos. Hablamos con el hijo de Arthur», dijo Amaya. «David, recuerda que su padre habló de amenazas tuyas. Está dispuesto a testificar». Fue el golpe final. El rostro de Blackwood se deformó de rabia. La máscara de calma gélida se quebró y se convirtió en polvo, revelando el rostro feo y retorcido de una bestia acosada. «¡Fuera!», rugió, y este rugido estaba lleno de poder primigenio.
«Fuera de aquí, sucios mendigos, fuera de mi casa». Y en ese momento, en el apogeo de su ira, olvidándose de la enfermedad, de los médicos, de los 10 años de inmovilidad, Alasdair Blackwood hizo lo que no había podido hacer en una década. Se impulsó con los pies, saltó de la silla, se quedó de pie en medio de la habitación, poderoso, temblando de ira, señalando la puerta con el dedo. ¡Afuera! El doctor Armstrong emitió un sonido ahogado, tapándose la boca con la mano. El abogado permaneció allí, boquiabierto, mirando a su cliente como un fantasma. El propio Blackwood parecía no haberse dado cuenta de lo sucedido. Estaba de pie. Se sostenía a sí mismo. En ese mismo momento, las puertas dobles de la sala de estar se abrieron. Había gente parada en la puerta, mucha gente. Delante, 2 hombres con uniforme de policía. Detrás, reporteros con cámaras que inmediatamente empezaron a disparar, cegando la sala con sus flashes. Junto al policía estaba David Vance, hijo del compañero desaparecido. Su rostro estaba pálido, pero decidido. La mirada de Blackwood pasó de los intrusos a Amaya y Ruth, luego a sus pies, firmemente plantados sobre la costosa alfombra persa, y de vuelta a ellos. La comprensión lo golpeó como un mazazo. Estaba atrapado. Su milagrosa curación, provocada por la rabia y el miedo a ser descubierto, había ocurrido ante los ojos de toda la ciudad. Su caída pública era completa y definitiva. Había caído con sus propios pies en la trampa. Lentamente, muy lentamente, comenzó a hundirse en su silla, no como un paralítico, sino como un hombre al que le hubieran arrancado los pies de debajo de sus pies. Su rostro no reflejaba ira, sino una derrota absoluta y devastadora. Los flashes de las cámaras seguían fulminándole los ojos, capturando sin piedad cada instante de su humillación. Había ocurrido un milagro, pero no era el milagro que había estado esperando. Ha pasado un año que había destrozado destinos, puesto todo en su lugar y traído consigo un silencio que había reemplazado el estruendo de un imperio que se derrumbaba. La cálida luz del atardecer inundaba el porche del nuevo centro comunitario, con olor a pintura fresca y madera. Amaya y su abuela Ruth estaban sentadas en los escalones, apoyadas una contra la otra. Frente a ellas, en el patio de recreo construido sobre lo que antes era un terreno baldío cubierto de maleza, los niños reían y gritaban. ¿Oyes eso?, preguntó Ruth en voz baja, con la mirada fija en los niños que se columpiaban. Así suena la justicia, no como un martillo en un tribunal, sino como la risa de los niños. Amaya asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su abuela. Había crecido muchísimo en el último año. Ya no había esa determinación desesperada y atormentada en sus ojos, sino una serena certeza. «A veces pienso en él», admitió. Ruth le apretó la mano comprensivamente. «¿Acerca de Alasdair Blackwood?» «Sí. Me dijeron que en el hospital de la prisión ya no puede caminar. Después del derrame cerebral. Qué cruel broma del destino. Durante 10 años fingió ser un lisiado, y ahora lo es de verdad». «No es una casualidad, hija mía», corrigió Ruth con dulzura. «Es el último punto de una frase que escribió con su vida. Su cuerpo simplemente se encontró con su alma. Finalmente quedó tan rota e inmóvil como ella». El juicio fue breve pero sensacional. La historia de un millonario que fingió parálisis durante 10 años por temor a un antiguo delito y que fue desenmascarado por una niña de 13 años llenó los periódicos. Salieron a la luz fraudes financieros y pruebas de cómo engañó a su socio, Arthur Vance, y se apropió de todo. Alasdair Blackwood fue condenado a una larga pena de prisión. Sus bienes, hasta el último céntimo, fueron congelados y luego confiscados. Por orden judicial, una parte significativa de ese dinero se destinó a un fondo especial.
un fondo para reconstruir los mismos barrios que habían sufrido durante décadas el abandono de personas como Blackwood. Este centro comunitario fue el primero en construirse con ese dinero. Después vinieron las viviendas renovadas, las nuevas carreteras y las becas para niños superdotados. ¿Cómo te va en tu nueva escuela?, preguntó Ruth, cambiando de tema. Hay mucho ruido, sonrió Amaya. Todos son tan listos, a veces siento que los estoy engañando, que no merezco estar ahí. Te lo mereces más que ninguno de ellos, dijo Ruth con seriedad. Te enseñan en los libros lo que ya entiendes en tu corazón, que los muros más terribles no son los de piedra, sino los que un hombre construye con sus propias mentiras, y que no necesitas un ariete para derribarlos. Una palabra de verdad basta. Dejaron su antiguo apartamento. Ahora la familia vivía en una casa pequeña pero privada en una calle tranquila. La madre de Amaya encontró un nuevo y buen trabajo donde la valoraban. La presión de los servicios sociales y la amenaza de desahucio eran cosa del pasado, como una pesadilla. La vida mejoró, no se hizo inmensamente rica, pero se volvió honesta y tranquila. Amaya observaba a los niños jugar. Un niño se cayó, se raspó la rodilla y empezó a llorar a gritos. Su madre corrió hacia él, lo abrazó, le sopló la herida y un minuto después volvía a reír caminando hacia el tobogán. Un simple milagro cotidiano de cariño y amor. Recordó aquel día en la mansión, los flashes de las cámaras. El rostro de Blackwood contraído por el horror y la rabia. Su grito, que se convirtió en un jadeo al darse cuenta de que se había delatado. No sintió triunfo ni regodeo en ese momento, solo un cansancio inmenso y abrumador y una tristeza silenciosa. Tristeza por un hombre que lo tenía todo, pero lo cambió todo por miedo. «Abuela, ¿hicimos lo correcto?», preguntó de repente. Ruth la miró con infinita ternura. «No buscamos venganza, Amaya, buscamos justicia. Y la encontramos. Le devolvimos la voz a alguien a quien habíamos silenciado hace 30 años. Devolvimos la esperanza a quienes la habían perdido hace mucho tiempo. Y construimos esto», señaló la plaza, el centro, el cielo despejado del atardecer. ¿Qué podría ser más justo? Amaya la abrazó con más fuerza. Sabía la respuesta. Claro que sí. Su victoria no se midió por la caída de Blackwood, sino por esa risa, esa luz en las ventanas, esa sensación de seguridad en el aire. Había aprendido una simple verdad que ningún millón podía comprar. La verdadera fuerza no se encontraba en el poder de aplastar a otros, ni en el dinero para comprar silencio. Se encontraba en la dignidad con la que enfrentabas al mundo y en la verdad que, aunque lenta, siempre encontraba su camino hacia la luz.